ayer veíamos que el Jueves Santo, la última cena, es la oferta de amistad, que Él es el que la hace posible y por su parte no va a fallar. Pero resulta que la amistad es reciprocidad y ahora pues el Viernes Santo es la amistad que pasa por el fracaso y por la fidelidad por parte de Él y así puede salir adelante. Bueno, pues vamos a lo mismo que ayer. Vamos a hacer primero la amistad cuenta con el fracaso, una primera parte, y después una amistad que se consolida en la fidelidad. Y lo vamos a ver desde las tres vertientes. El Evangelio, repasando y recordando los datos que nos da el Evangelio, después acompañados de San Ignacio, con matices muy importantes y reforzados con el Papa Francisco. La amistad como actitud gratuita, en cuanto a horizonte, decíamos ayer, no proyecto porque yo no puedo programar una amistad con nadie. Por tanto, al tratarse como horizonte, no pone condiciones. Por tanto, al tratarse de reciprocidad, está expuesta al fracaso. No puede tener la actitud gratuita y más válida para que surja la amistad y no hay respuesta. Está expuesta al fracaso. Ya el contexto de la última cena aseguraba lo que ocurrió y Jesús lo presiente. Es tremendo lo crudo que es el Evangelio. No hay nada idealizado. Hay una cosa que cada vez entiendo menos. La cantidad de idealizaciones que hemos metido en el Evangelio cuando no hay nada idealizado. Todo es un desastre. Abordemos la situación, por tanto, desde el Evangelio, desde Ignacio y el Evangelio. En efecto, no es que el clima era adverso, sino que los acontecimientos lo confirmaban. Por lo pronto, el desencadenante no puede ser más vergonzoso. En Juan 11 dice, trae una escena que no traen los sinópticos y que da la clave de la decisión eficaz de prender a Jesús. Y es que dice que después de la resurrección de Lázaro, pues la gente es muy novelera, muy curiosa, y iba a verlo y tal. Y que entonces van los judíos a los fariseos a decirle lo que ha hecho y que va mucha gente. Y entonces ellos se alarman, los fariseos. Los fariseos aparecen muy listos, muy espabilados. Entonces se alarman y dicen, esto está peligroso, pero va mucha gente. Sí, pues claro, va gente a ver a Lázaro. Dice, pues esto es peligroso porque pueden venir los romanos. Fíjate, no aparece ni que violaba el sábado, ni que se hacía igual a Dios, nada de eso. Todas las acusaciones dignas, por así decirlo, no. ¿Qué es lo que surge? El miedo, tremendo en la historia. En la historia ha sido el miedo lo más peligroso, lo que ha provocado las tragedias mayores. Entonces, y en eso tenían razón, porque 30 años después, pues de hecho los romanos arrasaron Israel y destruyeron el templo y todo. De modo que fíjate si el pronóstico era válido. Vendrán los romanos y entonces interviene Caifás. Y dice, pero no entendéis bien, nos conviene que uno muera por todos y que no perezca la nación entera. Es una afirmación terrible. ¿Por qué? Yo esto lo cuento los que hayáis oído las bienaventuranzas, me habréis oído. Aquí aparece que Jesús, la muerte de Jesús la va a acelerar el método más indecente que ha atravesado y sigue atravesando la historia. El método del escarmiento. Nos conviene que perezca uno, pero si es que ese no tenía la culpa. No, pero el escarmiento es lo que provoca más miedo, más pánico. Eso yo
cuento a veces una cosa que pasó en Paraguay, estando yo. De repente salió en la prensa que un jesuita, que para colmo estaba en Barcelona hacía 2 meses, pero los dictadores les da lo mismo, pues Stroessner sacó en la prensa que había entrado por Argentina con unos guerrilleros, por encarnación. Entonces eso ya dio pie a delaciones, a persecuciones, a detenciones, y en un pueblecito pues estaba un hombre en su casa, vino un amigo a tomar tereré, que estaban tomando tereré, están todo el día tomando mate o tereré, y de repente llegó la policía y se lleva al amigo. ¿Pero qué es lo que ha hecho? No, que queda detenido. ¿Pero por qué? No dijeron nada. Pues el hombre le entra miedo y se va a casa, pues no vayan a venir ahora, como lo han cogido en mi casa, se va a casa de otro amigo. Empieza a entrarle miedo, el miedo es lo más contagioso que hay. Y entonces, pues dicen, como era un pueblo pequeño, pues voy a ver al alcalde y se lo voy a decir, que era del partido de Stroessner. Mira que fulanico, os habéis llevado a menganico que estaba tomando conmigo más, pues fulanico lo habéis cogido, lo habéis detenido, pero no habéis dicho por qué, el hombre le ha entrado miedo y está en mi casa, pero que no ha hecho nada ni nada. Ah, ¿está en tu casa? Sí, está en mi casa. Van para allá. ¿Y dónde está? Pues ahí, en esa habitación. Entró y le pegó 2 tiros. Eso es el escarmiento. Porque si han cogido al que estaba buscando todo el mundo, eso no es escarmiento para nada. Es una noticia. Pero si ha perecido un infeliz, y yo soy tan infeliz como ese, eso sí genera un miedo y eso sí que es eficaz. Bueno, pues esto va a ser, este argumento tan indecente, va a ser el que de hecho va a acelerar el apresamiento de Jesús. Y efectivamente os conviene que muera uno solo por el pueblo, que no perezca toda la nación. Bueno, y desde entonces lo buscaron. Y entonces cuando va Judas y dice, ¿qué me dais si os lo entrego? De modo que es el miedo a los romanos lo que decide, no precisamente una causa digna, es que se hacía pesar. Yo he visto cosas tan peregrinas, a veces uno lee cosas, que Jesús era un peligro para el imperio romano. ¿Un peligro? ¿Dónde aparece eso en el Evangelio? En ningún sitio. Al revés, se le cae la baba con el centurión. Se le cae la baba, dice, no he visto una fe como este hombre. Fíjate qué peligro. Y lo vamos a ver en Pilato. Pilato lo quiere devolver. ¿Queréis que devuelva? Ahí tenéis al rey de los judíos, lo devuelvo. No, a Barrabás. Bueno, de modo que no es una causa digna, que es que defendió a los pobres. No. Es una causa indecente. Es que nos conviene que muera uno, un infeliz, y así meter miedo en todo el mundo. Como de hecho sigue ocurriendo en las tragedias que el ser humano ha provocado en la historia, donde son los últimos los que padecen las consecuencias, pero el origen de todo ha estado en último término en algún miedo. El miedo es la experiencia más eficaz que podemos experimentar. Pero es que podemos decir que el fracaso que tiene que afrontar se produce donde más le duele, que solemos decir. Por un lado, en los supuestos amigos, los más íntimos, los que le acompañaban en su angustia, vuelven a dormirse. En la oración del huerto es desoladora. Porque Jesús dice, quedad aquí, verás conmigo, estoy hecho polvo, estoy triste hasta la muerte, y vuelve y se los encuentra dormidos. Pero hombre, no habéis podido velar una hora conmigo. O sea, lo que nos duele es cuando los más cercanos son los que de repente se quedan ausentes y como si no estuviesen enterándose de nada. Y vuelven a dormirse. Y cuando vuelven los encuentran dormidos ya ni siquiera los despierta. ¿Ya para qué? Si estos no tienen remedio. Fíjate, para que idealicemos. Y vuelven a dormirse. Por otro lado, el traidor es uno de los suyos, el que lo vende. Y el que más se alardea lo niega 3 veces. De modo que el que dice, aunque todo aquí estoy yo, el que más es el que lo niega 3 veces. Pero lo peor,
hay un dato más, es el abandono del mismo Padre, la experiencia. A nadie se le hubiese ocurrido el poner en la vida de Jesús la escena del huerto. Si es posible, pase de mí este cáliz. Ese pánico de Jesús y ese acudir al Padre y sintiéndose, y luego en la cruz, el salmo al que acude es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No te creas tú que es cualquier cosa. Entonces, de modo que es el abandono de Dios. Y aquí os recuerdo lo que dije ayer, de la Mari, la muchacha esa gitana que murió hace 3 años y que tuvo una enfermedad muy agresiva, durante 20 y tantos años, y que en una de esas crisis que tuvo estaba muriéndose. Y yo le dije, pues estaba quejándose a Dios, lo mismo le pasó a Jesús, estaba diciendo al Padre: no entiendo, Padre. Y me dijo: pues ya somos 2, ahora veréis cómo la luz que nos va a dar esto. De modo que ya somos 2. Tiene razón Jesús cuando responde a los de Emaús: ¿no era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en la gloria del Padre? Dice Benedicto XVI, no me acuerdo dónde, en un libro suyo, que Dios envía a cada época los santos que necesitamos. Me impresiona a mí eso. Y es aludiendo, me parece, a Santa Teresita, al Niño Jesús, no me acuerdo quién. Yo tengo mi santa particular, tengo la Mari, me envió el santo que yo necesitaba. Y entonces, en esa situación, ¿no?, tan penosa, pues sin embargo, nunca tiró la toalla, nunca tiró la toalla. Y sin embargo, nunca amargó a nadie, pero es que ella tampoco se amargó. Son de esas cosas, esos milagros. Y entonces yo comprendí esta frase que aparece en la aparición, los de Emaús, que les dice a Jesús: no convenía que el Hijo del Hombre que el Mesías padeciera. Hombre, es que si no hubiese pasado por estas situaciones, si nos dijese sígueme, sí, pero si tú no has pasado por esto. Pero pasemos por la situación que pasemos, siempre podremos decir: ya somos 2. Esta es la sorpresa de nuestra fe. Por eso a veces las simplezas que uno oye siempre: hombre, todas las religiones son iguales. Pues mire usted, yo me quedo con la mía. Porque yo, cuando me dirija a Dios, pase por la situación que pase, por desconcertante que sea, siempre voy a decirle: ya sabes de qué va. Y como la Mari me dijo una vez, en un momento estaba ella más, digo: acuérdate lo que me dijiste. Y me dijo, sí, pero él iba más abajo todavía. Perfecto. Esta es la fe cristiana. Sigamos, de modo no olvidéis del ya somos. El escándalo del más aún en la cruz, es lo que le echan en cara. Tú dices que eres el Mesías, que eres el Hijo de Dios. Pues ahí aparece el escándalo del: si eres Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Encima, si baja, vamos a creer en ti. ¿Bajó? No bajó. Pues no era Hijo de Dios. ¡Ay, Dios mío! Desmontó, ahora lo voy a decir desde San Ignacio, la conclusión que yo saco. De modo, si eres Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti, que a lo largo de la historia se ha repetido. ¿Cuántas veces uno oye una simpleza? Vivimos una época muy tontona, no hay pensamiento. Leí en un francés, y que verdad, dice: solo hay opinión. Bueno, pues realmente es lo que a lo largo de la historia poco menos que le podemos deber a Dios. Y si no los cumples, pues Dios no existe. Bueno, mire usted, si lo que yo no puedo comprobar no existe, no hubiese existido ni la ciencia. Porque uno se pone a buscar porque no entiende y porque se topa con misterios, y si no, ni hubiésemos buscado. Somos muy simplones, vivimos una época muy cortica, las cejas se juntan con los pelos, no hay frente. Bien, sigamos.
De modo que, y esta es la clave de la encarnación, de no haber pasado por ahí Cristo, ¿qué tendría que decirnos? ¿Cómo podríamos decirle realmente que lo seguimos si su vida no había experimentado nuestras situaciones límite? Hay que caer en la cuenta que pasemos por las situaciones que pasemos, siempre vamos a poder decir, ya somos dos, que será la gran aportación de Ignacio en tercera semana. Y efectivamente, ahora veréis, el Ignacio, el siglo XVI, llegó mucho más lejos que nosotros todavía ni hemos llegado. En efecto, San Ignacio en los ejercicios, al llegar a tercera semana, que es la contemplación de la pasión del Señor, de las escenas de la pasión, pues él había escrito en 3 puntos, el primer punto que añade, considerar cómo la humanidad de Cristo nuestro Señor padece o quiere padecer. Eso es lo que había escrito. Considerar la humanidad, la humanidad de Cristo nuestro Señor padece o quiere padecer. Que eso es el origen de nuestras procesiones. Este año tampoco pueden salir, el año pasado tampoco, pero que ahí sacamos la humanidad de Cristo, esas representaciones, a veces esas culturas tan geniales. Bueno, y estamos recordando lo que la humanidad de Cristo nuestro Señor. Pues resulta que él tacha la humanidad en el texto, eso lo tengo yo fotocopiado, en el texto original que estaba escrito la humanidad, tacha la humanidad y un poco después añade, y ha quedado, considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad o quiere padecer. Amigo, esto ya es otra cosa. La humanidad, lo que padeció Cristo en la humanidad no terminó con la pasión. Lo que estamos recordando en estos 3 días es algo que se está repitiendo cotidianamente a nuestro alrededor. Lo que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad, porque es una corrección, es que Él lo tachó y lo añade después. De modo que fijaros, este seguimiento a Jesús, este encontrarnos con pues lo tenemos a nuestro alrededor. Esto es continuo. Y entonces, de modo que es decir, la pasión del Señor no se agotó cuando ocurrió lo que contemplamos estos días, porque sigue siendo verdad la respuesta de la Mari, ya somos dos, ya es tantos y sigue padeciendo en la humanidad. Pero es que el punto siguiente nos abre a otra vertiente desconocida que recoge expresamente el escándalo del abandono de Dios. De modo que ese escándalo que hemos visto, que los que le rodeaban decían, si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Bueno, pues entonces ahí el 6.º punto que añade para contemplar la pasión del Señor, dice así, considerar cómo la divinidad se esconde. Es a saber, cómo podría destruir a sus enemigos si no lo hace, y cómo deja padecer la sacratísima humanidad tan crudelísimamente. Es decir, es el escándalo de la cruz, que esa divinidad no es que no existe, es que se esconde. Y se esconde precisamente en esas situaciones extremas. Y ahí nos va a pedir cuenta, de ¿por qué? Porque sigue padeciendo en la humanidad. Y entonces, suelo repetir, lo que hayan oído la bienaventuranza me lo habrán oído, que el planteamiento de este punto es abrirnos a una experiencia atea de Dios. El Dios como Dios manda, que nosotros nos fabricamos, que nos gustaría, la varita mágica que nos solucionase todos los problemas no existe. Ahora, el Dios que se hace uno de tantos, que se implica en los demás, que podemos decirle ya somos dos siempre, ese sí, a ese nos habla. De modo que el Dios como Dios manda, que nosotros nos fabricamos, no existe. Pero el Dios de Jesús, que misteriosamente deja sufrir tan crudelísimamente la humanidad, tan solo se esconde, pero está ahí. Y mañana veremos la respuesta. Esta problemática aparece en otro sitio en San Ignacio, en las reglas de discernimiento de primera semana, cuando nos habla de la desolación.
Por lo pronto, la desolación, la presenta como una ruptura de la relación personal con Dios, que el alma se siente como separada de su Creador y Señor. Está en un contexto de apertura a la amistad. Y ahora ese Dios amigo parece que se ha escondido, y nos ha dicho la palabra ahora mismo, y como que desaparece, para después enmarcarla en la bíblica experiencia de la prueba, cómo le ha dejado en prueba Dios nuestro Señor. El que está en desolación considere que el Señor le ha dejado en prueba, pero la prueba es para crecer, no es para castigarnos, ¿no? La prueba sin la cual nuestra gratuidad no podemos darla por supuesto. Entonces él dice que tenemos que aprovechar nuestros momentos de hundimiento, nuestros momentos de depresión, llámalo como quiera, pero tiene siempre que ver. Tenemos que relacionarlos para calibrar nuestra amistad. Y entonces, cuando uno está en desolación, podemos probarnos para cuántos somos y en cuánto nos alargamos en su servicio de alabanza, sin tanto estipendio de consolaciones y crecidas gracias. Importante esta razón. Cuando uno está pasando por la situación penosa, por la situación no gratificante, pues entonces ahí se ve si éramos gratuitos o no. Porque la gratuidad es que no voy buscando compensación, es que no voy buscando la gratificación, sino que aunque no entienda nada, sigo en la fidelidad. Este es el problema. Y entonces la gratuidad solo podemos comprobarla si seguimos fieles en los momentos negativos, en los momentos en los que no vamos teniendo ninguna gratificación, ¿no? Pues fíjate si lo tenemos. Entonces, pero va a ser la Evangelii Gaudium del Papa Francisco la que nos va a actualizar esta problemática en el día de hoy. El Papa Francisco, en efecto, en los textos, tiene textos, yo iré dando números de la Evangelii Gaudium. En los textos de la Evangelii Gaudium aparece que solo la fe procede de una adhesión de corazón. El que procede de una adhesión de corazón es capaz de afrontar la cruz que el seguimiento de Jesús lleva consigo. De modo que la fe es un seguimiento a Jesús. Si Jesús se metió por estos caminos, pues me voy a encontrar la cruz antes o después. Porque el triunfo cristiano, esto ya son palabras del Papa, el triunfo cristiano es siempre una cruz, que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal. Tiene el don este hombre de juntar palabras que nunca las habíamos juntado. Y aquí dice, el triunfo de la cruz es siempre que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal. Los embates del mal, en vez de amargarme, generan en mí una ternura, parece que la ternura, un cariño, blandengue, no, una ternura combativa, una ternura que me da una fuerza que no la tiene ninguna otra cosa, nada más que la ternura que me pone en juego como totalidad. De modo que una ternura combativa ante los embates del mal. Es un combate enmarcado en la ternura si queremos que sea eficaz, porque sigue abierto a la amistad. Esto lo comento yo, claro. Solo habiendo pasado por esta vivencia podremos ser personas cántaros. Estas son palabras del Papa. Personas cántaros para dar de beber a los demás. Pero sabiendo que a veces el cántaro se convierte en una pesada cruz. Pero tenemos que llevar ese cántaro para dar. Pero fue precisamente en la cruz donde traspasado el Señor se nos entregó como fuente de agua viva, solo pasando por ahí, solo pudiendo decirle ya somos dos. Entonces sí puede ser una respuesta a mi situación que yo no entiendo, porque él tampoco lo entendió. Y es que el Cristo espiritual sin cruz, esto llega a él decirlo,
Cristo espiritual. Bueno, la anterior cita está en Evangelii Gaudium 86 y la anterior en el 85. Y ahora, el Cristo espiritual sin cruz, sin fracaso, no es Cristo, porque Cristo sigue padeciendo en la humanidad y la verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios en su encarnación nos invitó a la revolución de la ternura. Fíjate, antes he dicho una ternura combativa y ahora la revolución de la ternura. Nunca habíamos unido eso, pero esto lo dice el número 88. Y es que la ternura enmarcada en la amistad no solo es eficaz, sino la única que posibilita el cambio, una revolución, un cambio. Por tanto, un Jesucristo sin carne, sin fragilidad, ni compromiso con el otro, estas son palabras del Papa, aislado, no es cristiano. Tremendo esto. Sí, estamos en el día cumbre de ese escondimiento de Dios en la pasión. No es cristiano. O mejor dicho, se nos ha olvidado que padece en la humanidad, como diría eso. Por otro lado, todos sabemos por experiencia que a veces una tarea no brinda las satisfacciones que desearíamos en nuestra vida, en nuestra entrega, en nuestras tareas, pues no tenemos las recompensas que obviamente debíamos tener. Los frutos son reducidos y los cambios son lentos y uno tiene la tentación de cansarse. Pero esto se supera cuando se enmarca en la amistad que nos abre a una gratuidad que no exige logro. Pero esto lo ha dicho en el Evangelii Gaudium 277. Pues más fracaso que Jesús en su entrega no vamos a poder experimentar. Siempre podremos decir, ya somos. En definitiva, solo la gratuidad de la amistad está segura de que nada cae en el vacío. Otra vez palabras del Papa, ahora veréis. Uno sabe bien que su vida dará frutos, pero sin pretender saber cómo, ni dónde, ni cuándo. Ay, cuando yo leo esto me acuerdo de la Mari. Más oculta no pudo estar. Y sin embargo, los frutos que sigue dando esa criatura y esa postura que ella tuvo en la vida, y la luz que nos sigue dando a todos los que la conocemos. Uno tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor. No se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás. No se pierde ningún acto de amor a Dios. No se pierde ningún cansancio generoso. No se pierde ninguna dolorosa paciencia. El Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde quiere. Nosotros nos entregamos, pero sin pretender ver resultados llamativos. Ay, Dios mío, es pasar la gorra que vamos siempre exigiendo. No nos hemos enterado a quién seguimos. Bien, solo sabemos que nuestra entrega es necesaria. Ahí no nos equivocamos. Aprendamos a descansar en la ternura de los brazos del Padre en medio de la entrega creativa y generosa. Sigamos adelante, démoslo todo, pero dejemos que sea Él el que haga fecundos nuestros esfuerzos como a Él le parezca. Yo centro mucho todo el problema del dolor en la escena de María al pie de la cruz. ¿Qué pintaba aquella mujer allí? Nada. ¿Qué podía solucionar? Nada. ¿Qué podía evitar? Menos. Pero no se fue. Es la única postura ante el dolor, permanecer. Esto me iluminó. Mira, en cada época he dicho que decía Benedicto XVI, dice en un libro suyo, que cada época nos manda a los santos que merecemos. Pues con ocasión de estos tiempos tan raros y mi caída, pues he leído un poco que no conocía nada de ella, a Edith Stein, la
judía, que se convirtió y después murió en Auschwitz. Bien. Y entonces ella dice esto muy claro, dice, la angustia, esa, no se puede huir, hay que afrontarla, porque ahí es donde nos vamos a encontrar con esa gracia de Dios sorprendente. Y vaya que sí se abrió, y vaya que sí la experimentó. Bien. Por tanto, ahora bien, una amistad no es solo que cuenta con la prueba, sino que una amistad que se consolida en la fidelidad. En toda amistad, frente al fracaso, hay una fidelidad, la única que posibilita la reciprocidad pendiente. Fidelidad con los amigos. Todo el panorama de fracaso que describe el Evangelio está abierto a una amistad hasta el extremo. El comienzo de San Lucas y de San Juan cuando empiezan a tratar la pasión. El mandamiento de Jesús. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, a vosotros os he llamado amigos. Aquí esto me abrió los ojos al caer en la cuenta. Dice, nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Digo, pues será un amor más grande por sus enemigos. No. El amor está llamado a vivirse en reciprocidad. Un amor fracasado es un fracaso. Y entonces la fidelidad en el amor está abierta a la recuperación, a que recuperemos esa reciprocidad que no se da. De modo que, y sigue, su amistad está asegurada por una fidelidad hasta dar la vida que en el prendimiento se pone en lugar de él. Cuando dice, si me buscáis a mí, dejad marchar a este. Ahí está claro. Yo me quedo aquí, vosotros iros, y todos se van, no les toca un pelo, pero él se lo lleva todo. Bien. La de los discípulos está pendiente, pero la amistad no se puede asegurar y menos imponer. Pero su fidelidad permanece. Es la única que garantiza que nuestra respuesta siempre llegue a tiempo. La soledad del huerto no rompe la relación con ellos. Viene entonces a los discípulos, ya ha venido 2 veces, los encuentra dormidos, después los encuentra dormidos, ya no los despierte, y ya la tercera vez los despierta. Viene entonces a los discípulos y les dice, ahora ya podéis dormir y descansar. Mirad, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, mirad que el que me va a entregar está cerca. Pero donde resalta más su oferta de amistad es su saludo a Judas. Cuando viene a Judas y dice Mateo, que le dice, amigo, ¿a qué vienes? Fíjate, más claro. Jesús ofrece la recuperación, pero nadie recupera a nadie. Uno tiene libremente que responder. No se me puede asegurar la respuesta, entonces no sería mía. Bien. Entonces, amigo, ¿a qué vienes? Pero el otro, nada. En plenas negaciones de Pedro, Lucas alude a una mirada de Jesús. Dice Lucas, después de decir que cantó el gallo, dice, y el Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó a Pedro, y Pedro, pues sí, respondió. Ahora bien, esta oferta de fiel amistad recuperadora no se agota en el grupo que le rodea. Sus palabras en plena crucifixión universalizan su oferta de recuperación de amistad, con una limpieza que solo la predisposición amistosa posibilita. Dice el Evangelio que Jesús decía en Lucas, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En efecto, solo la amistad, la cercanía, la ternura son capaces de no ensuciar. ¿Quién no ha comentado ante una fechoría de la persona querida y no sé lo que le pasó, se cegó? Y a continuación contamos, sí. Cuando hay cariño,
Cuando no hay cariño, ponemos verde al otro. Cuando nos duele lo que ha hecho, pues si lo comentamos no con cualquiera lo vamos a comentar, lo comentamos con una persona muy cercana, pues siempre diremos, y cuando vamos a decir ya la barbaridad que ha hecho, yo no sé lo que le pasó, se cegó, y entonces lo cuento. ¿Por qué? Pues porque el cariño nos lleva a que el ser humano no hace daño por hacer daño nunca, nadie, sino porque algo lo ha cegado. Esta es de las cosas más profundas que me ha dado a mí mi fe, el Evangelio. Algo nos ha cegado por creer las palabras de Jesús en la cruz, porque no saben lo que hacen. Si se lo supieran, y solo podemos saber lo que hacemos si estuviésemos en la persona aquella a la que le estamos haciendo el daño, y eso es imposible. Bien. De modo que es la única postura recuperadora, porque no es precisamente un buenismo, sino una profunda verdad. Nadie hace daño por hacer daño, sino porque algo lo ha cegado. El odio, la venganza, la ideología, el placer, y es que nos ciega lo que nos anula, lo que nos quita lo propio nuestro. Yo dejo de ser lo que soy y aquello me ha podido, lo que llama Ignacio afectos desordenados, lo que nos sustituye. Por eso en San Juan Jesús es la luz que vino al mundo, pero advierte que los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Y en este contexto universalizador tenemos que retomar la recurrente frase «murió por nuestros pecados». Es el ponerse en nuestro lugar. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Que el Padre Nuestro lo incorpora a nuestra vivencia de fe. No podemos dirigirnos a Dios sin solidarizarnos con los que nos rodean, sin encarnarnos. No hay solidaridad sin hacernos cargo de la realidad que les afecta. El Padre Nuestro, que tantas veces hemos rezado y rezamos a lo mejor al día, es la oración menos intimista que ha caído en mis manos. Es la síntesis del Evangelio. Es lo menos aislado, lo menos intimista que hay. Por lo pronto, la expresamos en primera persona del plural. No decimos Padre mío, sino Padre nuestro, también del que tengo al lado, también del que cree que no cree. En primera persona del plural. Pero lo sorprendente es que en la segunda parte hacemos nuestras situaciones que algunas no son propias. El pan nuestro de cada día danosle hoy. ¿Por qué no levantamos la mano a los que estamos aquí, que hoy no vamos a tenemos pendiente el pan de hoy? No sabemos si lo vamos a tener, todos lo tenemos asegurado. Pero hay millones de personas que no lo tienen asegurado. Y mi fe me impide que no lo haga mío ese problema. El pan nuestro de cada día, pues tendríamos que suprimirlo. En el primer mundo no tendríamos que decir esa frase, pero es que no eres tú, ni es tú nosotros restringido, sino es un nosotros el que está incluido todo. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, claro, porque si no, Dios no nos perdona. A lo mejor no tenemos conflictos especiales, pero ¿cuántos conflictos hay en la historia? ¿Cuántas tragedias por conflictos? Porque no nos perdonamos, porque no. Pues tengo que hacer los míos, como si fueran míos. Y no nos dejes caer en la tentación. A lo mejor no tengo ninguna crisis especial, ninguna, pero ¿cuántos cables cruzados hay? Tengo que hacer los míos y líbranos del mal. Mira, ahora sí estamos teniendo un mal en el que estamos todos globalizados, eso lo podemos entender, pero el Padre Nuestro nunca nos aislaba, nunca era autorreferencial. Lo diremos otra vez con el Papa. Pero sobre todo hay que resaltar que en el horizonte de su amistad siempre aparece la respuesta definitiva, mas después de mi resurrección, que será mañana. Iré delante de vosotros a Galilea, que nos abre al sábado santo. Fidelidad de Dios. Su situación de tristeza y angustia de la oración en el huerto
no rompe su relación con el Padre usando el término cariñoso agua. Padrecito, es una situación, es una frase del niño hacia su padre. Y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Más aún, la frase del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no agota su vivencia, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu, pero en medio de la oscuridad. Y dicho esto, expiró. La prueba no excluye la fidelidad, sino que apunta a ella. San Ignacio. Las aportaciones de San Ignacio en esta dimensión son especialmente valiosas, la situación de la prueba. Por lo pronto, bueno, la célebre frase que todo el mundo lo cita, aunque no sepa que es de San Ignacio, en tiempo de desolación nunca hacer mudanza. Eso se lo he oído citar a todos los políticos, sean del signo que sean, a veces no saben ni quién lo dijo. Bien, pero las aportaciones de San Ignacio en esta dimensión son especiales. Por lo pronto, el coloquio de la contemplación de la encarnación termina así: para más seguir e imitar a nuestro Señor ansí nuevamente encarnado. Otra vez lo mismo de antes. No es que creemos en un Dios que se encarnó, pero eso ya pasó a la historia, no, que sigue encarnado en los demás. Que lo que yo le haga o deje de hacer al que tengo a mi lado, se lo estoy dejando de hacer o se lo estoy haciendo al mismo Jesús, porque por eso se encarnó. Ansí nuevamente encarnado, dice. La encarnación para San Ignacio no se agota en el anuncio del ángel, sino que hay que seguir atentos a sus continuas concreciones. Ya resaltamos la corrección del quinto punto para las contemplaciones de tercera semana, que prolonga la pasión del Señor en la humanidad. Pero además, la petición que va a presidir todas las contemplaciones de la pasión del Señor dice así: dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que pasó por mí. Es decir, hace mía incorporarme a la pasión de Cristo que padece en la humanidad. Esto tiene su concreción en la praxis de San Ignacio. Ahora veréis algún dato que a lo mejor no conocíais de San Ignacio. En una carta a los jesuitas de Padua, que estaban pasando por una situación extrema de pobreza, murieron varios. Una carta del 7 de agosto de 1547, escribe así: la amistad con los pobres nos hace amigos del Rey Eterno. Frase impresionante. No al revés. No es, nosotros, ¿en qué hemos convertido la espiritualidad? Que yo me hago amigo de Jesús y ya soy amigo de los pobres. Es la amistad con los pobres lo que me va a hacer amigo del Rey Eterno, porque está ahí en los pobres. No es algo que yo me puedo aislar en mi capilla, cerrando mis ojitos y yo. No. Pero es que hay un detalle más curioso en su vida, que a lo mejor tampoco conocíais. De modo que el padre Laínez, que es lo primero que se conoce, el primero que escribió una especie, un conato de vida de San Ignacio, en su carta sobre la vida de San Ignacio cuenta que añorando sus vestidos lujosos, se había quitado los vestidos que traía de Loyola, claro, y se lo había dado a un pobre que le trajo problemas al pobre. Y bueno, ya todo se arregló, pero de repente añora los vestidos, que eran muy chuletas, y los echa de menos. ¿Y qué hizo? ¿Se fue a la capilla? ¿Se fue? No, ahora verás, es genial este hombre. De modo que, ¿dónde está esto? La carta dice que al añorar sus vestidos lujosos, se parte de allí, se entra con los otros pobres y aquella cosa se le pasa. Sí. Métete con ellos y verás cómo te resulta ridículo lo que estás echando de menos. Sí. No va a meditar a una capilla. Pero esta dinámica encarnatoria no la agota San Ignacio. San Juan de la Cruz dice, esta frase que tienen los santos que nos descolocan, nos quedamos con las cursis.
frases cursis de los santos, pero las realmente que tienen, dice de repente, de gozarse de olores suaves, nace asco de los pobres, que es contra la doctrina de Cristo. Si tú estás tan acostumbrado a olores suaves, al perfume, pues te van a dar asco los pobres porque no pueden lavarse, no tienen agua caliente y en invierno huelen. Ay, qué cosa. Bien, y el seguimiento a Jesús no es espiritual, sino real. Y más sorprendente es la vivencia de la Madre Teresa en la carta al padre Neuner. Esto es curioso, en esta carta, aquí, os lo voy a leer el trozo, ella tuvo unas desolaciones tremendas, pero de repente, pues ella le cuenta a esta persona con la que se dirigía, le cuenta, a ver, ¿dónde está esto? La Madre Teresa, aquí lo le comenta. Sin embargo, está diciendo la desolación, que iba a la capilla, no encontraba, se tiraba oración y no encontraba consuelo ninguno. Dice, sin embargo, en algún lugar, en lo profundo de mi corazón, ese anhelo de Dios sigue abriéndose paso en la oscuridad. Cuando estoy fuera de los agujeros donde estaban gente agonizando y en sus últimos momentos allí abandonados, estoy ocupada en encontrar a la gente. Hay una presencia de alguien viviendo muy cerca en mí. No sé lo que es, pero muy a menudo, incluso a diario, ese amor en mí hacia Dios se hace más real. Cuando está metida en esos agujeros, en esas situaciones extremas, me encuentro a mí misma haciéndole inconscientemente a Jesús las más extrañas declaraciones de amor. No son precisamente tremendos estos son... en cada época Dios envía a los santos que necesitamos. Bien. El Papa Francisco. Si algo requiere la fidelidad es el horizonte de la amistad. Es lo único que abre a la esperanza, lo único capaz de no restregar toda la suciedad que encierra todo fracaso. Es que tú me hiciste, es que tú me... ¡Ay, Dios mío! Remitamos algunos textos del Evangelii Gaudium que pueden sugerirnos la actitud que aquí pretendemos. Toda cruz es pesada y parece incompatible con la felicidad que torpemente hemos convertido en una obligación, dice Brunner, un sociólogo. Hemos convertido la felicidad en una obligación, pues no hemos quedado sin felicidad. La felicidad es una sorpresa, es un regalo. Sin embargo, este Papa nos descubre qué términos en apariencia incompatibles no lo son en la vida, como la amistad. La amistad creaba relaciones y surgía en cosas que a nosotros nos parecían que eran imposibles. Era un milagro, lo decíamos ayer. Bien, solo desde la gratuidad que lleva consigo la amistad puede convertirse la acedia espiritual que tendrá detrás alguna contradicción, un aparente fracaso, una crítica, una cruz, en un cansancio feliz. Tiene el don de inventar. Dice que esas situaciones difíciles las convierte en un cansancio feliz. Parece que el cansancio no puede ser feliz, pero me merece la pena esto que estoy haciendo. Me llena, me pone en juego toda mi realidad personal. Es lo que plantea con acierto en Evangelii Gaudium 82. En efecto, solo desde la gratuidad no quedamos atrapados en una satisfacción frustrante. Dice Freud, el instinto sexual está llamado a extinguirse en la satisfacción. Para poder durar tiene que hallarse asociado desde un principio a componentes puramente tiernos, es decir, algo que no se consume, algo que me pone en juego, que me hace salir de mí mismo, que me entrega y que me compromete como totalidad.
En efecto, solo desde la gratuidad no quedamos atrapados en una satisfacción frustrante, porque siempre podría haber sido mayor. Pero es que la obligación moral y religiosa, entre comillas, estas son palabras del Papa, que experimentamos como algo impuesto y que a su vez imponemos, la viviremos desde la sorpresa, y vuelve a decir el Papa, de que Dios es el amigo de los hombres antes que éstos correspondan. Buena frase. Dios es amigo de los hombres antes que nosotros queramos ser amigos de Él. No es Dios, no es el hombre el que busca a Dios en nuestra fe, es Dios el que busca al hombre. Como algo que apela a la libertad, suscitando alegría, estímulo, vitalidad y una integralidad armoniosa. Esa es la respuesta de esta llamada desde la amistad. Va a ser un encuentro. Nada de obligación, imposición, doctrinas, sino cercanía, acogida, amistad. Esto lo tenéis en el Evangelio Gaudium 165. Pero es que en el Evangelio Gaudium 172 plantea el delicado problema de la corrección fraterna. Nadie corrige a nadie, cada uno tiene que corregirse, abrazar su cruz, pero sin juicios y sin caer en fatalismos y pusilanimidades. Esta actitud nos enseña a ser pacientes y compasivos con los demás y nos capacita para encontrar las maneras de despertar su confianza, su apertura y su disposición a creer. Pero todo esto lo da esa actitud amistosa, esa predisposición. Y todo esto surge cuando nuestra fe es lo que está llamada a ser, un encuentro, porque no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. ¡Ay, qué cosa! No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. Evangelio Gaudium 266. ¿No es esto el plus de la amistad que toda persona puede experimentar, pero que no se puede programar? Es ese regalo de la amistad, y estamos llamados a ser amigos de Dios y amigos de los demás. Esta actitud de amistad abierta, encarnada, fiel, será la que nos capacitará para un compromiso en la construcción de un mundo nuevo, otra vez palabras del Papa, codo a codo con los demás, pero no por obligación, no como un peso que nos desgasta, sino como una opción personal que nos llena de alegría y nos otorga identidad. Esto sí merece la pena. Pues mañana terminaré estos 3 días.